Familia, buenos días, ¿cómo están? Es un regalo estar por acá. Tan pronto, hace como 2 meses y medio, estuvimos mi esposa y yo por acá celebrando nuestro aniversario. Y el día de hoy Dios nos da el regalo tremendo de poder estar con nuestros pequeños hijos que acaban de salir a Club Semilla, que son Andrés, tiene 3 años, Rodrigo tiene 2, los dos están bien loquitos. Y también la bendición de poder ser acompañados por mis suegros, César y Tita, que quizá, no sé si por ahí andan. ¿Dónde andan mis suegros, mi esposito? Toda mi familia huyó, se fue. Ahí están ahí atrás. Se pueden poner de pie para que los reconozcan y los puedan saludar al final. Mi esposita fue a dejar a los niños, pero bueno, ya la conocieron la vez pasada. Y a los niños al final del servicio van a estar firmando autógrafos. No. Todo el mundo quiere conocer a Andrés y a Rodrigo. Y el pastor Héctor me dio el privilegio de poder compartir el día de hoy en Génesis. Entiendo que están estudiando verso a verso la palabra y el libro de Génesis en el capítulo 7. Así es que abre tu Biblia conmigo. Vamos a estar hoy considerando, si Dios nos permite, el capítulo completo. La semana pasada, hablando acerca del corazón de Dios. Y el día de hoy creo que el relato realmente abarca de los capítulos 6 hasta el capítulo 9. La semana pasada el capítulo 6, hoy el capítulo 7 y las próximas semanas de igual manera 8 y 9 con la ayuda de Dios. La historia no se va a poder concluir el día de hoy porque termina en el 9 y hoy estaremos solo en el 7, pero podemos observar un poco más del corazón de Dios ante la relación rota de la humanidad con Él. Así es que vamos a leer nuestro texto, después oramos y comenzamos. Dice así, Génesis capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Permítenos observar aquellas cosas, Señor, que
tú quieres que recordemos al leer pasajes tan fuertes como este pasaje, Señor, en Génesis. Ayúdanos, creemos que toda tu palabra es inspirada y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que seamos la clase de hombres y mujeres que tú quieres, enteramente preparados para toda buena obra. Pedimos que hagas tu obra el día de hoy entre nosotros, en Cristo Jesús. Amén. En el versículo 1 leemos que Dios habla a Noé diciéndole: entra tú y toda tu casa en el arca. En el capítulo 6, verso 22, un versículo antes, vemos en el 6:22 un resumen de 120 años de trabajo construyendo el arca, donde simplemente el texto nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el capítulo 6 vemos todas las instrucciones bien detalladas de Dios a Noé sobre qué hacer con el arca, sobre cómo construir el arca, lo que habría de suceder, y se resumen esos 120 años de trabajo diciendo que Noé lo hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. En el 7:1 leemos que Dios le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Por supuesto, el arca ya está terminada. Termina el arca y le invita a entrar. Una invitación no solo a construirla, sino a poder usar de ella. Y no solo él, sino toda su casa. Dice ahí: entra tú y ¿qué? Toda tu casa, toda tu casa. Y vamos a estar hablando un poco más de esto. Pero me llama la atención lo que dice en la segunda parte del verso 1. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y es maravilloso meditar en que si Noé era justo, ¿era por su propia justicia? ¿Era por su propia bondad? ¿Era por su piedad o por ser una buena persona naturalmente? Por supuesto que no. Si había algo de justicia en él, era la justicia de Cristo, la cual le fue imputada por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia que hay en el hombre solamente puede recibirse al confiar en la persona y la obra de Cristo. Noé realmente era un hombre pecador que fue capacitado por la gracia para obedecer durante 120 años y tuvo testimonio de ser llamado justo, pero por la fe. Y solo por esa fe obedeció a Dios. ¿Te acuerdas el versículo que están memorizando en esta semana? Nos habla de cómo Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia no dice por su bondad o por sus obras, sino por la fe, creyendo a Dios. Y esa fe se demostró de una forma práctica, caminando en obediencia a Dios, obedeciendo a lo que Dios le mandó. La manifestación, la demostración de una fe genuina es la obediencia a Dios. Y por la fe, creyendo a Dios, obedeció. Y escuchó la advertencia de Dios, la creyó, reaccionó de manera práctica, preparándose durante 120 años para ese juicio. Y me gusta pensar que es lo mismo en nuestro caso. Tú y yo somos vistos como justos delante de Dios por la justicia de Cristo. ¿Merecemos ser llamados justos, tú y yo? ¿Hemos ganado esa justicia por nuestras buenas obras? Por supuesto que no, es solamente por su gracia, por medio de la fe. Entonces, al igual que Noé, tú y yo también hallamos gracia. Esa gracia de Cristo en nuestras vidas es la que nos convierte a ti y a mí también en justos. Pero mira entonces lo que dice, después de haber mencionado cómo es que Dios ve justo a Noé delante de él en esta generación y nada más por la justicia de Cristo, dice el verso 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ya se ha hablado acerca de estas especificaciones sobre cómo es que Dios le había mandado a Noé que hiciera un arca tan grande como para que cupieran todos estos miles y miles de animales. Las medidas que se daban y los números que compartía Cintia hace un momento nos hacen saber lo enorme que era el arca. Aquí en la foto, el video que tenemos aquí, la hermosa obra de arte que nos han compartido, nos muestra un arca pues grande en proporción. Si tú la ves así pequeñita, dices, pues no se ve tan grande, ¿no? Está así como que chiquitina, pues en la esquina cabe, ¿no? Pero era bastante grande, ya hablábamos de esto, ¿no? Y
me llama mucho la atención porque el corazón de Dios no era en un odio por destruir todo lo que existía y traer un juicio como para destruir la maldad. Sí, el hombre se había desviado del propósito de sus vidas. ¿Cuál es el propósito en la vida del hombre? Glorificar a Dios, conocer. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Y sí, ciertamente el hombre se desvió de ese propósito. Pero Dios no solamente iba a traer destrucción, sino que iba a conservar vida, la vida de su creación, desde los hombres hasta los animales, conservar vida. Y si tú lo piensas bien, Dios no tenía por qué conservar la vida. Él pudo haber acabado con todos y con todo y empezar una nueva creación. Pero Dios ya tenía un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y aún en Génesis 3:15, Dios había dado la promesa en el protoevangelio, la primera mención del evangelio, donde la serpiente heriría el calcañar de la mujer, pero la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, la simiente de la serpiente, y esa simiente habría de ser Jesús, y Dios había prometido que un Salvador vendría y acabaría con el reino del enemigo, y no podría decir, ¿sabes qué? Como que mejor ya no hacemos nada de ese plan, borramos todo y empezamos algo nuevo, sino que Dios habría de cumplir esa promesa a Adán y Eva y su descendencia. Y él pudo haber acabado con todo, pero él, ese plan que tenía desde antes de la fundación del mundo, lo iba a cumplir. Y decide invitar a Noé a construir el arca y a entrar en ella, porque su deseo es lo que dice el versículo 3. Puedes observar conmigo lo que dice en el 7:3 al final: para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Este es el deseo de Dios: conservar la vida, cumplir su propósito. Nada puede frustrar los propósitos que Dios tiene trazados, aún desde antes de la fundación del mundo. Y Noé tenía que meter entonces estos animales, y se mencionan animales limpios y no limpios. Los limpios eran estos animales que podían comerse y podían también presentarse como sacrificios a Dios. Eran animales que permitían el acercarse al hombre para estar en una correcta relación por medio de esta sangre derramada que propiciaba la ira de Dios en contra del pecado y cubría el pecado por un tiempo. ¿Recuerdas? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De manera que estos sacrificios que se ofrecían permitían al hombre tener comunión y acercarse de nuevo a Dios. Y los animales no limpios, bueno, eran todos los demás animales que no se presentaban como sacrificio y que no se podían comer. La traducción del lenguaje actual dice en este verso: de los animales que no acepto como ofrenda, lleva solo una pareja. Había animales que Dios aceptaba como ofrenda y otros que no aceptaba como ofrenda. Pero otra cosa que llama mi atención en cuanto al corazón de Dios, no solamente es que Él quería conservar la vida, no destrucción, sino vida, sino que también estaba proveyendo animales limpios para sacrificar. En otras palabras, Dios quería seguir teniendo una relación de comunión con el hombre. Dios no dijo: ok, voy a salvar la especie y la especie humana, los animales, pero no quiero volver a estar cerca del hombre. Porque pudo haberlo hecho así: los voy a salvar, pero no quiero, de alguna manera voy a preservar la especie, pero no quiero volver a tener nada que ver con el hombre. Dios quería seguir teniendo esta relación que por un tiempo habría de ser a través de estos sacrificios, pero Él un día daría a su Hijo como el sacrificio perfecto para que pudiéramos relacionarnos con Él. En medio de esta destrucción completamente merecida, Dios interviene, conserva la vida, provee para que podamos seguir relacionándonos con Él, y ese es su anhelo, porque Dios nos ama. El corazón de Dios es un corazón que conserva la vida, es un corazón que busca tener comunión con nosotros a pesar de que nosotros somos pecadores. Es lo que podemos ver en estos primeros versos. Pero en el verso 4 sigue diciendo: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y voy a raer de sobre la faz de la tierra, ¿a cuánto? A todo ser viviente que hice. Ya Dios está especificando cómo es que Él habría de cumplir su palabra. 7 días después de que entraran en el arca, Él haría llover por 40 días, por 40 noches. Y debemos siempre, cuando leemos estos versículos donde Dios está proclamando lo que habrá de hacer, trayendo su justo juicio, recordar que Dios no está diciendo con gusto:
pues voy a destruirlos a todos finalmente, ¿no? Como si fuera un supervillano, ¿no? Es con dolor en su corazón. Dios no es un tirano que está harto de sus enemigos. Él es un padre amoroso que decide tratar en amor con sus hijos. Y ese dolor que estaba en el corazón de Dios, yo me imagino que Noé también sentía ese mismo dolor. Porque ¿cómo se sentiría Noé al saber que esto que está escuchando de Dios le iba a suceder también a la gente que amaba, a sus amigos, a su familia? En el verso 5 no dice que Noé le dijo, oye, pero pues dame chance de meter también a mis jefes y a mi abuelita, ¿no? ¿Qué dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? ¿Lo leemos juntos? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Vemos la obediencia de Noé haciendo al pie y cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había mandado. Y no debió ser fácil. Pero la gracia de la que hablábamos fue la que le capacitó para la obediencia y en fe respondió a lo que Dios le mandó. Y me gusta meditar en este orden, esta progresión que va desde la gracia. En el capítulo 6, ¿recuerdas? En el 6:8 nos habla de que Noé halló gracia. En el 6:9 entonces nos dice que era varón justo. En el 6:22 dice que Noé hace conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7 otra vez se repite este patrón. Primero Dios lo ve como justo. En el verso 1 lo vimos, a ti he visto justo. Y después Noé hace conforme a lo que Dios le mandó. Y ese orden siempre es importante porque nos hace entender que en nuestro caso es lo mismo. Primero recibimos su gracia. Esa gracia por la cual somos salvos por medio de la fe. Somos justificados. Dios nos ve como justos por la justicia de Cristo en nosotros. Y una vez que nosotros hemos sido justificados, podemos obedecer a Dios. Si he recibido la gracia haciéndome justo, la evidencia lógica será que voy a obedecer a todo lo que Dios me mande al pie de la letra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Es la fe recibida por gracia lo que me capacita para obedecer, como lo vemos con Noé. Otra vez, ¿recuerdas? En Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor, preparó el arca, obedeció a la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Pero cuál es la razón? La fe que viene a partir de esta gracia. Entonces vemos esto, en el verso 6 dice, era Noé de 600 años. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, o al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y aquí viene este cumplimiento de lo que Dios había dicho en el 6:20, como Dios mandó a Noé. Y en el 6:20 dijo, de las aves según su especie, de todo reptil, dos en dos, dos de cada especie. Al final del 6:20 dice, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y entonces el cumplimiento en el 7:9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había mandado. Otra cosa que llama mi atención es cómo habrá hecho Noé para que los animales entraran con él en el arca. ¿Acaso habrá puesto galletitas de animalitos en el camino para traerlos? ¿Te imaginas a Noé yendo a traer así a los osos y amarrándolos o tratando de... Ayer fuimos al zoológico de Irvine con los niños y no había demasiados animales, pero nada más me ponía a pensar, si solamente hubieran sido estas, no sé, 20 especies que estamos viendo en este lugar, las que hubiéramos tenido que meter, ¿cómo le hubiéramos hecho mi esposa y yo con mis dos chavitos, ¿no? Para traer chicos osotes. O sea, Andrés iba a peinar una cabra y se acercó, después de animarse y con mucho trabajo, tomó un cepillito, iba a peinar una cabrita y de repente la cabrita le hace, y él, ¡ah! Y sale corriendo el chiquitín. Iba a poner el video, pero se me hizo un poco cruel. Porque me reí un poquito. Estaba grabando y me reí, pero no pasó nada más volteó la cabeza y el otro se sacó de onda. O sea, imagínate una cabrita así, domada de zoológico. ¿Cómo vas a ir a traer un león, bro?
¿Cómo vas a traer un león? Si tenemos alguna necesidad de oración, podemos... sí. Ok. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, tú sabes exactamente lo que está sucediendo. Te pedimos, Señor, que tú tomes control, como lo haces y lo has hecho, Señor, a lo largo de este día en tu iglesia. Señor, haz tu obra, toca el corazón, la mente, el cuerpo, Señor, de nuestra hermana que está pasando un momento difícil. Señor, estamos con ella y pedimos, Señor, que de una forma sobrenatural tú hagas tu obra y nos permitas servirte, Señor. Haz tu obra, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Trae paz. Amén. Tomemos un segundito, sigamos orando, si es posible. Para poder tratar con este tipo de situaciones. Y oramos por esta preciosa familia también. Al final del servicio, si es necesario, se puede dar algún nombre para que lo lleves en oración. ¿Sale? Seguimos. Dios trajo a los animales. Noé no tuvo que poner galletitas de animalitos para traerlos, ¿cierto? ¿Cómo fue que estos animales vinieron? Yo pienso que Dios les puso una especie de chip migratorio, de instinto migratorio temporal, ¿no? Como para que, ok, algo no va a estar bien por aquí, vamos todos al arca, ¿no? Y me gusta pensar que los animales no se resistieron a obedecer eso que Dios puso en ellos. Porque muchas veces, incluso a través de la conciencia, Dios nos muestra cosas a hacer o a no hacer, pero nosotros tenemos un corazón rebelde. Y me hace recordar Isaías 1:3. Isaías 1:3 dice así, te lo voy a leer. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende y mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuántas veces podríamos ser más necios que muchos animales? Y cuando habla de buey no está queriendo decir nada en particular, ni compararnos con nadie en particular. Cualquier parecido con la realidad. Simplemente observar y meditar esto, ¿no? Estos animales vinieron al arca, Dios los trae. Y esto me pone a pensar también en algo. Si yo hubiera sido Noé, escucho las instrucciones en el capítulo 6, pienso en lo que Dios me está pidiendo, construir el arca. Quizá para mí hubiera sido como, ok, Señor, un arca de esas dimensiones tan específica, pues debe ser complicado, pero bueno, me esfuerzo y le echamos ganas y hacemos el arca. Pero traer 2 animales de cada especie, porque Dios también le dijo que tenía que traer los animales. Traer 2 animales de cada especie, ¿cómo le voy a hacer para traer 2 animales de cada especie? No puedo ni con mi esposa, ¿no? O sea, sin embargo, Noé se enfoca en lo que podía hacer y Dios se encarga de lo que Noé no podía hacer. Es así. Ya sea que Dios usara el instinto de supervivencia o instinto migratorio o de una manera sobrenatural o con galletitas de animalitos invisibles celestiales, Dios los atrajo. No sé cómo fue, pero Dios lo hizo. Y eso me hace ver que yo necesito enfocarme en obedecer aquello que Dios me pide que haga y Dios se va a encargar de aquello que yo no puedo hacer. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios me pide cosas complicadas como a las mujeres, quizá ser respetuosas y sumisas con sus esposos cuando son inconversos, ¿recuerdas? El marido inconverso se ha ganado sin palabra por la conducta de la mujer casta y respetuosa. Y Dios le pide esto a la mujer, pues tú simplemente obedece a eso y Dios se va a encargar de que tu esposo en su momento pueda conocer al Señor. Tú no vas a poder convertir, tú no vas a poder traer al animal al Señor. Nada que ver, nada que ver. Tú no vas a poder traer a tu esposo al Señor, solamente Dios es quien puede hacer la obra. Tú haz lo que Dios te ha pedido hacer y aunque parezca monumental el trabajo de sujetarte y de honrar a tu esposo, Dios lo va a hacer. De la misma manera, a ti esposo, tratar a tu esposa como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, es algo que puede ser muy difícil para ti, pero al final Dios se va a encargar de hacer la obra en tu matrimonio, de tratar en tu relación con tu esposa
Si Dios te dice, deja la avaricia, ten contentamiento, busca a Dios en tus decisiones, deja que Él provea lo que necesitas. Lo que sea que Dios te pida hacer, hazlo y Dios se va a encargar de lo difícil. Él siempre va a respaldar a aquellos que le obedecen. Así que Dios hace esto, trae Él a los animales. En el verso 10 dice que sucedió al séptimo día, que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, al séptimo día. ¿Qué habrá pasado esos 7 días con ellos ya dentro del arca? Porque no fue como que ellos entraron, inmediatamente Dios cerró la puerta y empezó a llover. 7 días esperando. Digo, ya llevaban 120 años trabajando. 7 días más, bueno, pues ya son solo 7 días, una semana. Pero como sea, no estás en eso, por ahí del día 4 diciendo, pues no llueve, ¿no? ¿Qué onda? Nos bajamos, no hace falta algo del Oxxo, va a ser un tiempo largo, ¿no? ¿No habremos alucinado con todas las... O sea, ¿no habrán empezado a hacerse preguntas durante esos 7 días? Fueron pacientes. Y hasta el último minuto, no solamente veo la paciencia de Noé, sino la paciencia de Dios. Porque no solamente Dios había permitido ya décadas, sino una vez que ellos estaban adentro del arca, todavía Dios les da 7 días para que la gente pudiera pensar por último, en esos últimos momentos, en acercarse y en entrar, y la puerta seguía abierta. Todavía no se había cerrado. Dios extiende su misericordia todavía más. En el año 600, dice el verso 11, finalmente pasan esos 7 días, y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Me llama la atención que diga el mes, día específicos, el año específico de la vida de Noé. Y me gusta cuando la Biblia da registros precisos de tiempo, porque me hace saber que no es una fábula. No es como que, bueno, pues esta es una historia de algo que sucedió en la tierra de nunca jamás, hace mucho tiempo. Es un registro histórico. Y sabes, es interesante porque no solamente la Biblia, sino prácticamente en todas las culturas hay un relato de este gran diluvio, de un gran cataclismo global. Y ese relato tiene variaciones de acuerdo a las tradiciones de cada lugar, pero en todo lugar del mundo, en todas las culturas se habla de ese evento de una o de otra manera. Pero la Biblia es el único libro que tiene la fecha exacta, el día exacto en el que eso sucedió, porque es la palabra de Dios. Y dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, ¿qué sucedió? Dice ahí, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. En palabras sencillas, salió agua por todos lados. No un chorro, millones de chorros de agua por todos lados, por arriba, por abajo. 40 días, 40 noches de lluvia extrema. No fue así como que, pues llovió por 2 días y pues se puso feo el clima. Estuvo 40 días y 40 noches. Me acaban de decir mi esposita que nuestra querida invitada está bien el día de hoy. Al parecer ya fue un lapso de crisis, pero gracias a Dios que ya está con buen ánimo. ¿Le damos gracias a Dios por eso? ¿Sí? Está calmada. Señor, gracias por traer tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú sigas restaurando la mente, el corazón, no solo de esta preciosa mujer, sino también de su familia, de su esposo, Señor, de la gente que le acompaña, de aquellos con quienes está teniendo estas situaciones complicadas. Señor, tú toma el control, glorifícate, manifiesta la obra de tu Hijo, Señor. Y gracias porque sabemos que tu anhelo es que podamos disfrutar de esa paz que tú has ganado para nosotros al ir a la cruz, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por responder pronto y preciso nuestras oraciones siempre. Te amamos. Síguenos dirigiendo en este tiempo de estudio bíblico. Amén. Amén. Muy bien. Agua por todos lados. Chorros y millones de chorros por todos lados. Pero dice el verso 13 y reitera lo que ya nos está diciendo. En este mismo día
En ese mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ahora, hubo obediencia de parte de Noé y esa obediencia tuvo consecuencias, tuvo un efecto. Me llama la atención cómo dice entraron, porque esta palabra entraron se ha repetido varias veces desde el verso 1. Dios le dijo, entra tú y ¿qué? Toda tu casa. Luego en el 7, entró Noé en el arca y con él ¿qué? Sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Luego en el verso 9, entraron con Noé en el arca. Y en el verso 13, en este mismo día, entraron Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Te fijas cómo se repite constantemente? Entraron y entró Noé. Y no dice, pues el puro Noé se salvó, sino entraron con su familia. Y eso me gusta porque me hace ver cómo es que Noé escuchó la palabra de Dios y la creyó. Y actuó conforme a eso y eso tuvo consecuencias. Su familia pudo entrar con él. La obediencia de un hombre pudo ser de impacto para la gente a su alrededor. ¿Te acuerdas? Hebreos 11:7. Con temor preparó el arca en que, ¿qué cosa? Su casa se salvase. Su casa se salvase. Las consecuencias de creerle a Dios es que inevitablemente la gente más cercana a ti, empezando por tu casa, va a ser impactada y va a ser bendecida. Cuando tú con temor obedeces al llamado de Dios, tu familia inevitablemente será bendecida. Tú y yo no sabemos la bendición que puede ser para nuestra familia cuando escuchamos con fe la palabra de Dios y respondemos en obediencia a lo que Dios nos ha mandado, por difícil que parezca lo que Dios nos pide. ¿Estás de acuerdo que lo que Dios le pidió a Noé no era fácil? O sea, no era constrúyete un paraguas, Noé, va a llover. O sea, pues ahí me hago un impermeable, gracias. ¿No? Pues ahí, o sea, 120 años de construir un arca de ese pelo. Bueno. Y le advirtieron, ¿te acuerdas? Acerca de cosas que todavía no se veían. Fue advertido acerca de cosas que todavía no se podían ver, la lluvia. Y le da una instrucción. Y él cree y actúa de acuerdo a su fe. Y esa fe tiene una consecuencia. Salvación para su familia. Por difícil que parezca lo que Dios te esté pidiendo, debes saber que eso sin duda tiene y va a tener un impacto de bendición alrededor de los tuyos. ¿Qué es aquello que Dios te está pidiendo o te ha pedido el día de hoy? Hay diferentes etapas en nuestras vidas, pero lo que sea que Dios te pida, no temas. Él quiere bendecirte. Dice el verso 14, entraron su familia, su casa, su esposa, sus hijos. No solo él y su esposa. No solo él, su esposa y uno de sus hijos. ¿Tienes 3? Pues escoge a uno. No solo él y sus 3 hijos, sino él, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Cuánta gente puede ser impactada y bendecida por la obediencia de un hombre? Verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave. Subraya todas las veces que dice todo, porque es absoluto. Toda ave según su especie, todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne que había, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como Dios le había mandado. Otra vez, Dios haciendo lo que Noé no podía hacer. Y dice al final del verso 16. Esta frase al final del verso 16 es muy fuerte. ¿Qué dice al final? Y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró la puerta y solamente Dios podía cerrar la puerta. O sea, imagínate ese momento. Imagínate a Noé en ese momento cuando la puerta está siendo cerrada. Ahora sí que la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. O sea, no quiero ser de algo tan fuerte, algo chusco. Creo que ya lo hice, pero qué dolor. O sea, la gente canta esa canción con el corazón roto, ¿no?
Pues imagínate, ya no hay, o sea, cuando Noé ve que la puerta se está cerrando, que es la mano de Dios la que está cerrando, o sea, no solamente la cierra porque Noé no la aguantara, porque era una puertototota, sino porque solamente Dios tenía el derecho de cerrar la puerta. Los hombres no tenemos el derecho de cerrar la puerta de la salvación a nadie. Porque Apocalipsis 3:7 nos dice que lo que Dios abre nadie lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra nadie lo puede abrir. Solamente Él puede hacerlo. Pero tristemente nosotros muchas veces con nuestro legalismo o nuestra religión le cerramos la puerta de la salvación a algunas personas. Y pensamos a veces, es que él es demasiado malo, o él es ateo, o demasiado ateo. En la célula estábamos el martes, miércoles, un día de la semana muy bonito que tuvimos, en la célula ahí compartiendo, y fue un tiempo bien especial, y por ahí alguien decía, no, pues es que yo era ateo, no, pues es que yo también, no, pues es que yo también. Entonces, pues esta es la célula de los ateos. Y mi hermano exateo es quien estaba compartiendo la célula. Y le digo, pues para ser exateo lo hiciste muy bien. Para ser ateo lo hiciste muy bien, ¿eh? No, ya no soy ateo, bro. Ya. Confía en Cristo. Pero nosotros podríamos cerrar la puerta a gente que pensamos que no entra, ¿no? Y si se tratara de eso, ¿quién hubiera entrado? Ni Noé, ni su familia, ni nadie. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero Dios siempre tiene un remanente por misericordia a quien abre la puerta. Y tú no conoces quiénes son aquellos que Dios ha escogido y a quienes Dios les está abriendo la puerta. Nunca descalifiques a las personas pensando que están demasiado lejos de la salvación. Dios puede sorprenderte salvando a quien menos te lo esperas. Como lo vemos en este texto. Verso 17, fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron, alzaron el arca. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido el movimiento? Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, por encima del juicio, la gracia de Dios. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Verso 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Es decir, del Everest todavía 15 codos más. Realmente todo estaba inundado y se cumple la palabra de Dios y no hubo quien pudiera quedar en pie. Y esta descripción es muy enfática en que no había otra manera de salvación. Todo fue destruido, 15 codos arriba de los montes más altos. No había casa, no, yo tengo una casa en las montañas, si llueve, pues todo el agua se va a ir para abajo, yo me voy a ir a la casa de las montañas, sí, 15 codos arriba. Y el mejor nadador, por más pro que fuera, no podía sobrevivir a eso. La fuerza de un nadador no podía aguantar el choque de tanta agua viniendo de todos lados. Y menos 40 días sin descanso. No había barquito que aguantara. Por ahí alguien podría haber dicho, pues yo tengo ahí mi barquito que acabo de comprar, ahí me subo y sin broncas. No, mano. No, joven, tu barquito. Aún si huían al monte más alto, 7 metros o 23 pies por encima de ese monte, no había dónde ir, no había dónde salvarse. Solamente había un camino que Dios proveyó para salvación, y ese camino era el arca. Y es interesante porque ver que el arca, así como Dios la mandó construir, era perfecta para flotar. O sea, tú ves las medidas, tú ves el material, tú ves el peso, todo cumplía con las leyes de la física necesarias para que el arca flotara. Y era lógico, porque pues, ¿quién creó las leyes de la física? ¿Y quién mandó entonces construir el arca? Dios. Si tú estudias las leyes de navegación, la presión del agua, la gravedad, el peso de los animales, todos esos factores, te das cuenta que si el arca hubiera sido un poco más larga o un poco menos larga o más o menos ancha o más o menos más alta, no hubiera sido posible que flotara. Mi esposa una vez hizo un experimento de un arca en proporción, por supuesto no hizo un arca real. ¿Te imaginas llegar a una convención de estudiantes de escuelas cristianas donde presentan proyectos y llegar con tu arca de tamaño literal? No, pues allá adentro puedes tener todo tu evento, pero
hicieron a escala un prototipo del arca y le hicieron como todos los exámenes al arca para ver si flotaba, y flotó. Y ganaron su premio, mi esposa. La salvación la ganaron. No, no es cierto. La salvación no se gana. Pero lograron un premiecillo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios en su sabiduría, y siendo el creador de las leyes naturales, le da a Noé una tarea con las medidas exactas como el único medio para salvarse. Y de la misma manera Dios nos habla en la palabra de que solamente hay un medio para poder ser salvos, y no hay manera de mejorarlo, y no hay manera de cambiarlo, no hay alternativa. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es el único nombre que da salvación? Jesucristo. ¿Quién es el arca de salvación? Cristo. La madera de la cruz. En su momento la madera del arca trajo salvación. El día de hoy solo por la madera en la cruz del Calvario es que tú y yo podemos encontrar salvación. Dios dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Dios estableció una manera, no hay esfuerzo que tú puedas hacer, no hay obra, tu capacidad, por mejor que nades, por maravillosa que tengas tu barquita, por arriba que tú quieras llegar en tus obras, no hay manera. La condenación que tenemos merecida es por encima de nuestras obras, y solamente el arca de salvación puede llevarnos, la gracia, la persona de Cristo nos puede llevar por encima de esa condenación. Gracias a Dios por Jesucristo. Si no fuera por Él, estaríamos condenados eternamente. Mira cómo termina el capítulo en los versos 21 al 24 diciendo así: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Checa esto, es muy fuerte. Murió toda carne. ¿Cuánta carne? Toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice? Y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. ¿Pero qué dice? Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, lo leemos así en segundos, esos 5 versículos, lo lees, pero es una tragedia. Se ponte a pensar los millones, billones de seres que murieron. Hace no mucho, en septiembre del año pasado, hubo un terremoto en la Ciudad de México que nos dejó un saldo de 370 más o menos muertos, 369 muertos, y el luto que se vivía en la ciudad era muy tremendo. El dolor y el temor que se podía respirar en las calles era rudo. Y yo sé que ustedes han vivido situaciones similares que hay acerca de estos shootings que hay en las escuelas, ¿no? Estos chicos que disparan y matan cientos de jóvenes. Y la muerte de tantas personas produce un pesar tremendo, es una tragedia. Pero no estamos hablando de 300, 400, 1000, 2000, 5000, estamos hablando de que murieron todos. Todo lo que tenía aliento de vida fue destruido. ¿Y tú crees que Dios tenía gusto de hacer esto? ¿Quién fue quien les dio la vida? ¿Quién sopló aliento de vida en su nariz? Él mismo. ¿Alguna vez has creado algo y después lo has tenido que destruir? ¿Has hecho algo que después tienes que eliminar? Yo una vez hice un disco de música que tuve que borrar y fue difícil. Se siente feo porque pues trabajaste en ello, es tu creación. Y estoy hablando de vil música y me dolió y fue difícil. Pero aquí estamos hablando de personas creadas a la imagen y a la semejanza de Dios, personas que Él amaba profundamente, pero que habían determinado romper su relación con Dios. Y es una tragedia. Y no solamente por las muertes, sino es una tragedia espiritual. Piensa en el corazón de Dios. Es muy fuerte lo que leemos en estos versos. Pero me gusta ver que aparte del gran dolor,
aparte de la tragedia, también hay esperanza. En el verso 23, quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hubo un remanente que pudo ser salvo. Dios pudo haber destruido todo, ¿estás de acuerdo? Pero decidió que quedara Noé. Lo lógico era que no quedara nadie. Lo lógico era que todo se acabara, pero Noé queda. Solo Noé. Y Dios proveyó este camino, da esperanza donde solo había condenación, y Noé y los que estaban en el arca pudieron ser salvos. Sí, ciertamente hay un juicio que Dios ha dicho que vendrá sobre aquellos que rechazan al Salvador, que rechazan su provisión, que rechazan su bendición. Y este es un tiempo en el que tú y yo podemos prepararnos y entrar en el arca. ¿La puerta está abierta? La puerta está abierta y la puerta es Jesús mismo. Y la salvación está en Él. Y la Biblia solo nos invita, así como le dijo a Noé en el verso 1, entra. Jesús dice, ven, estemos a cuentas. Ven, los que están cansados y cargados, yo les daré descanso. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ven. Él es el arca de salvación. Él es el único que puede cambiarlo todo. Señor, te damos gracias por proveer de una salida. Te damos gracias, Señor, porque vemos que tus planes no se pueden frustrar. Porque vemos que aquello que tú has determinado desde antes de la fundación del mundo se va a cumplir y se va a cumplir por la eternidad, y no hay nada que pueda frustrar esos planes. Y sabemos que si así, Señor, lo has hecho, nada va a estorbar la obra que tú has comenzado en nuestras vidas, sino que la perfeccionarás hasta el día de Cristo también, Señor. Gracias porque no merecíamos una alternativa, no merecíamos salvación, y tú diste a lo más precioso, Señor, tu Hijo, y nos salvaste y preservaste la vida, porque eres un Dios amoroso. Gracias, Señor, por dejarnos ejemplo en la vida de Noé, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de paciencia, pero también un ejemplo de gracia. Eso es lo que necesitamos. Voltear a verte a ti y recibir esa gracia que tú nos otorgas inmerecidamente. Señor, permítenos seguir meditando en tu amor, en tu palabra, en tu paciencia, tomar las decisiones, por difíciles que éstas parezcan, que te glorifiquen, Señor, y que nos permitan honrarte. Y con ello impactar a nuestra familia, bendecir a nuestra familia. Permítenos llevar a nuestra familia dentro del arca, Señor. Gracias, Señor, porque nos has mostrado que nadie puede cerrar. Solo tú, Señor. Pero tú abres la puerta hoy y nos invitas. Permítenos hoy entrar en esa arca, en Cristo Jesús. Amén.